¿Listo? Entonces, en esta guía, que es solamente para 2 semanas, vamos a trabajar solamente un tema que son las unidades de longitud. ¿Listo? Nosotros ya hemos aprendido y hemos visto durante las clases anteriores los elementos básicos de la geometría, ¿sí? Que son el punto, la recta, el segmento, la semirrecta, los ángulos y los polígonos, ¿cierto? Hasta ahí hemos trabajado en geometría. Entonces ya el día de hoy nos vamos a centrar en la parte de medición. Pero, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir longitudes, ¿sí? Es decir, vamos a trabajar con las unidades de longitud. ¿Listo? Ese va a ser el tema de esta guía. ¿Ok? Bueno, entonces empecemos por aquí. Profe, Dime. 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 Te escucho. Hola. Bueno. Bueno. A ver, un lector. yo, profe. Dale, Alison. Un rey le pidió al pequeño carpintero real que construyera una cama de 6 pies de largo por 3 de ancho para regalársela a la reina. Sin embargo, cuando el carpintero entregó la cama, era demasiado pequeña y la reina no cupo. ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Qué pudo haber sucedido, niños? ¿Qué creen? ¿Por qué creen que la cama ya no ocupó la reina? Si el rey dio las medidas exactas de la cama. ¿Por qué creen que pasó eso? ¿Por qué creen? A ver. Yo, Porque de ancho es muy pequeño. Porque de ancho es muy pequeña. No, porque pues ahí no habla de ancho, ahí habla de largo. Sino que dice que cuando el rey dio las medidas, 6 pies de largo por 3 de ancho, ¿cierto? Se supone que con esas medidas yo, la reina ya cabe, pero cuando el carpintero la hizo, la cámara era demasiado pequeña y la reina no cupo. El rey se supone que ya había medido con los pies la medida de la cama, pero ¿por qué no cupo? Cuéntame, Alison, ¿ibas a decirme algo? profe, yo creo que es porque como ahí dice que la cama mide 6 pies de largo, debe ser que como la reina no mide como 6 pies de largo, entonces debe ser por eso, porque la reina es más grande que la cama. Ok, bueno, y si tenemos en cuenta que el Porque rey la reina es muy gorda. y si tenemos, no, a ver, olvidémonos de eso. Supongamos que el rey dio las medidas porque él ya sabía que eso medía. La pregunta es, ¿por qué el carpintero, teniendo las medidas, hizo la cama tan pequeña? Alejandro, ¿iba a decir algo? Iba a decir que de pronto el rey tomó las medidas mal. Ujú. Bueno, listo. Ya los escuché y pues hay muchas conclusiones. Bueno, les explico lo siguiente. Resulta que en los tiempos de antes, hace muchísimos, muchísimos años, la gente tomaba medidas con las partes del cuerpo, ¿sí? En este caso están utilizando los pies para hacer mediciones de la cama, ¿cierto? En el antiguo Egipto, por ejemplo, utilizaban el codo, que era esta distancia, del puño hasta el codo. Ellos medían con esto los terrenos, ¿sí? Utilizaban las manos, ¿sí? En este caso, ¿sí? Lo que hoy conocemos como cuartas, ¿cierto? Y utilizaban los pies también, ¿sí ven? Entonces, ¿pero qué problema había con esas medidas, muchachos? Que
habían personas, ustedes bien saben que las medidas de los pies son diferentes, ¿cierto? Entonces, el rey tenía diferente tamaño del pie que lo que tenía el carpintero. El rey le dijo al carpintero 6 pies de largo y 3 de ancho. Pero el carpintero, el carpintero era ¿qué? Pequeño, ¿sí ven? Entonces significaba que la medida de sus pies eran muy diferentes o más pequeñas que las medidas del pie del rey. Por eso la cama quedó diferente y la reina no cupo. ¿Sí ven? Entonces eran todos estos inconvenientes que habían en las épocas antiguas, cuando no existían las unidades de medición, ¿ya? Para ellos, medir era utilizar las partes del cuerpo, tal y como se lo dije anteriormente. Incluso leamos aquí un poco que dice acá, tener en cuenta. A ver, ¿quién lee Yo, esto? profe. Dale, Alejandro. Los egipcios y los griegos utilizaban el dígito como la unidad más pequeña para medir distancias. Ujú. El dígito es Dígito. equivalente a la longitud del dedo pulgar, unidad que en la actualidad tiene un valor muy usado, la pulgada. Exactamente. Miren que la unidad, lo más pequeño que ellos utilizaban para medir eran el dedo pulgar, a lo que ellos llamaban el dígito, ¿cierto? E incluso todavía se usa, pero ya se usa de manera más estandarizada. Ustedes se han visto que la regla tiene, al otro lado de los centímetros, tiene estas medidas un poco más grandes, ¿cierto? Esa es la pulgada, niños, ¿sí? Esa es la pulgada. Eso es lo que se supone que debe medir el dedo pulgar, ¿cierto? Hasta allí. Obviamente puede ir más grande, puede ir más pequeño, pero esta medida que está aquí es la que se denomina pulgada y es lo que se usa actualmente. Pero anteriormente utilizaban literalmente los dedos pulgares para medir esas distancias pequeñas. ¿Listo? Bueno, pero eso no acabó allí, ¿sí? Hubo una época, no recuerdo hace cuántos años, pero más o menos unos 1000 años más o menos, no, 1000 años no, unos 500, 600 años más o menos, un grupo de matemáticos y científicos del mundo se reunieron y dijeron, no podemos seguir midiendo con las partes del cuerpo, porque hay personas más grandes que otras, y las medidas nunca van a ser iguales, tal como le pasó a la cama del rey. Entonces, ¿qué hicieron? Se reunieron y crearon un sistema internacional de medidas, es decir, estandarizaron una medida para todas partes del mundo con las cuales se pudieran tomar las mediciones respectivas y todas tuvieran la misma medida. ¿Listo? Lo que para mí es una medida, para ustedes es la misma medida, ¿sí? Pero si siguiéramos en los tiempos de antes, ¿qué pasaría? Pues mis medidas van a ser diferentes a las de ustedes, ¿sí? Porque ustedes son niños, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasó, ¿ok? A ese sistema internacional, más que todo al de medición, se le llamó sistema métrico decimal, ¿sí? Valeria y Alison deberían hacerse en otra habitación cada una. Ustedes hablan mucho. Yo la pena las veo cómo se miran una a la otra. ¿Listo? Concentrémonos aquí mientras lo que estoy explicando porque siento que no me están escuchando, ¿vale? Bueno, entonces al sistema de medidas se le llamó sistema métrico decimal. ¿Listo? Y ese sistema métrico decimal es lo que ayuda actualmente a hacer mediciones de distancia, que es la longitud, de área, de volumen, de masa, de capacidad. Gracias a este sistema, además de saber que de un pueblo hay otro, de un pueblo al otro hay cierta cantidad de kilómetros, también nos ayuda a que actualmente sepamos cuánto es una libra, ¿sí? Qué tanta cantidad de papas forma un kilo, por ejemplo, ¿sí? También gracias a este sistema métrico decimal podemos llamarle que a la botella de cierto tamaño le cabe 1 litro de gaseosa, o le cabe una gaseosa personal, o le cabe una gaseosita pequeña, o una lata, ¿sí me entienden? Gracias a este sistema métrico decimal es el que podemos utilizar actualmente en cualquier parte del mundo, ¿sí? ¿Cómo
hoy nos vamos a centrar solamente en la longitud. Más adelante vamos a hablar tranquilamente del área y del volumen y de todas estas cosas. Entonces, hoy nos vamos a centrar solamente en la longitud, ¿sí? Para medir la longitud se usa una medida internacional, una medida estandarizada que se llama el metro. Y ustedes lo conocen, han escuchado hablar del metro, ¿verdad? El metro actualmente tiene muchos usos, tanto en la construcción de estructuras como en la medición de diferentes cosas, como por ejemplo distancias de una ciudad a otra, o como por ejemplo las personas que trabajan con la ropa. Ellos utilizan un metro, ¿cierto? Más o menos algo así. ¿Sí o no? Sí. ¿Mm? Entonces, esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿vale? Entonces, la medida internacional y la unidad de medida patrón, o sea, la que manda las demás, es el metro. ¿Listo? Bien. Ahora analicemos esta siguiente situación. Otra persona. ¿Quién la lee? Diferente. Diferente. ¿Nadie o selecciono yo? Selección 6. Ah, bueno. Daniela Reyes. ¿Me lees ese pedacito, por favor? Una rana cae en un pozo de 7 metros de profundidad. Cada día sube 4 metros y resbala 3 metros. ¿Cuántos días tardará en salir del pozo? Listo, muy bien. Ojo, muchachos, tenemos otra situación, vamos a analizarla. La rana cae en un pozo que mide 7 metros. Cada día sube 4, pero resbala 3. ¿Cuántos días tardará en salir del pozo? A ver, analicemos el primer día. El primer día sube 4 y baja 3. ¿Cuántos metros avanzó realmente? 1, 1. Muy bien. Va un día y avanzó 1. Al siguiente día avanzó 4. ¿Llegó hasta dónde? Hasta el 5, 5. ¿cierto? Pero bajó 3. ¿Cuánto ha avanzado realmente? 2. 2. Dos. Listo, van 2 días. Al tercer día avanzó 4. ¿Hasta dónde llegó? 6. 6. 6. Pero resbaló 3. Así que hasta ahora ha avanzado 3. 3 metros. Muy bien, van 3 días, ¿no? Van 3 días. Y al cuarto día avanzó otros 4. ¿Hasta dónde llegó? 7. Al 7. ¿Y cuánto es que mide el pozo? 4. 7. 7 metros mide el pozo, ¿cierto? O sea que ya llegó a los 7. ¿Cuántos días tardó? 4. 4 días. 4. Muy bien, exactamente. Tardó 4 días, mire. Y aquí está el análisis, mire. Durante el primer día la rana asciende 4 metros y se resbala 3. Así que queda a 1 metro del piso. El segundo día sube 4 metros desde donde se hallaba y se resbala 3 metros. Así que al final de este día está a 2 metros del suelo. Al tercer día sube 4 metros y llega a avanzar hasta los 6 metros, pero se resbala 3. O sea que queda a 3 metros del suelo. El cuarto día sube 4 metros y logra salir del pozo. ¿Sí? Ahí está. 4 días demoró en salir del pozo. Entonces, miren, en esta situación se está hablando de ya una unidad de medida. ¿Cuál es esa? ¿Metros? El metro, correcto, muy bien, El el metro. metro, ¿listo? Ahí ya estamos hablando de la unidad de medida, ¿sí ven? Y entonces lo que está haciendo esta unidad de medida es identificar cuánto tiene de profundidad el pozo, ¿sí ven? Gracias a esta unidad de medida podemos identificar cuál es la profundidad y el tamaño que tiene el pozo, ¿bien? Entonces, a esta unidad de longitud es la unidad patrón del sistema internacional, del sistema métrico, ¿ya? Pero resulta que el metro no me sirve para todo. ¿Por qué? Porque tengo cosas más pequeñas que medir y tengo cosas mucho más grandes que medir. Entonces, para medir las cosas pequeñas del metro, nacieron 3 medidas más pequeñas. Se llama decímetro, centímetro y milímetro, ¿cierto? Esos son los llamados submúltiplos. Miren, se los voy a mostrar aquí. Este metro que yo tengo en la mano llega hasta 150, pero lo voy a abrir nada más hasta 100, ¿listo?
esto que tengo aquí, voy a separarme, esto que tengo aquí, la distancia de mi mano a la otra, es 1 metro. Esto mide 1 metro, ¿cierto? Y el metro me sirve, por ejemplo, para medir... ¿Cuánto mide este lapicero? ¿Será que me sirve o no? Sí, Claro que sí, me sirve. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que se vuelve muy incómodo tener esto de gran tamaño en comparación con el lapicero. Entonces, por eso se inventaron las medidas más pequeñas. Observen que este metro que yo tengo aquí tiene unas marcas de color negro y otras de color blanco, ¿cierto? A esas medidas, muchachos, miren que están en grupitos de 10, miren. El primero llega a 10, el blanco llega a 20, el otro negro llega hasta 30, luego llega a 40, luego llega a 50 y así sucesivamente. Está en grupitos de 10. A esa medida de grupos de 10 se le llamó decímetro. ¿Listo? Ahora observen que en el decímetro hay unas marcas, unos números, ¿sí ven? Unas divisiones, ¿sí? Hay 10 divisiones y esas 10 divisiones significa que son los centímetros. Y dentro de los centímetros hay unas unidades más pequeñas, que son esas líneas que ustedes ven allí chiquiticas. A esas medidas más pequeñas se llaman milímetros. ¿Listo? Entonces, ahí están las medidas más pequeñas que me ayudan a medir cosas pequeñas, como por ejemplo la longitud de este lapicero o la longitud de este, de este, de este gancho de carpeta o de una pila, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Cosas pequeñas me sirven para medir los decímetros, centímetros o milímetros. ¿Listo? Y a eso se le llamaron submúltiplos. Quiero que identifiquen muy bien cómo se simboliza cada uno, ¿no? ¿El decímetro cómo se simboliza? M. ¿puedo volver a repetir? ¿El centímetro cómo se simboliza? CM, ¿Y el milímetro? MM. Listo, muy bien. Listo, entonces con eso solucionaron las medidas pequeñas, pero luego llegaron las medidas grandes. Por ejemplo, ¿será que con esto puedo medir la distancia de cuánto hay de la esquina de su casa a la otra esquina? No, es muy pequeño, ¿cierto? Entonces, por eso se inventaron las medidas más grandes que el metro, llamados múltiplos, que son el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. ¿Listo? Entonces, estas medidas son más grandes y con estas medidas se pueden medir grandes distancias, ¿sí? La más grande de todas, ¿cuál es? El kilómetro. Y se utiliza actualmente para medir la distancia de una ciudad a otra. Por eso en la carretera los que han viajado ven en carteles en el camino cuántos kilómetros faltan para llegar de un lado al otro, ¿cierto? Pero porque son distancias grandes, por eso utilizan el kilómetro. Ya cuando las distancias se hacen más cortas, dicen metros, ¿sí? Como por ejemplo cuando están están reparando las vías en la ciudad. Dicen, colocan unos mensajes que dicen construcción a 200 metros, construcción a 100 metros, construcción a 50 metros, ¿sí? Porque son ya distancias más pequeñas, ¿sí? Que no requieren del uso del kilómetro, ni del hectómetro, ni del decámetro. ¿Listo? Muy bien, sabiendo eso, vamos a tener en cuenta esta tablita que está aquí, ¿sí? Esta tabla que ustedes están viendo es una tabla de equivalencia, ¿sí? ¿Cómo así equivalencia? Pues me están diciendo, como el metro, mire que el metro está ubicado en la mitad, ¿sí lo ven? El metro está ubicado en la mitad. Del metro hacia abajo tengo las tres medidas más pequeñas, ¿sí? Decímetro, centímetro y milímetro. Cada una de ellas es 10 veces más pequeñas que el metro, ¿sí? Por ejemplo, en un metro hay 10 decímetros, ¿sí? Espérate, yo escribo aquí. En un metro hay 10 decímetros, ¿sí? Como lo que yo mostré aquí. Las marcas blancas y negras, hay 10 marcas de estas para llegar al metro. ¿Listo? También podemos decir que en un metro hay 100 centímetros. ¿Listo?
Por eso nosotros sabemos que en un metro llega hasta aquí. Hasta el 100. Hasta ahí hay un metro. ¿Sí? ¿Y cuántas lineecitas chiquiticas habrán desde la punta, desde aquí, desde el 0, hasta acá, hasta el 100? ¿Cuántas líneas chiquiticas de estas creen que hay? Difícil contarlas, ¿cierto? Profe, pero en un cuadro. 1000. Hay 1000 milímetros. Ajá. En un metro hay 10 decímetros, 100 centímetros y 1000 milímetros. ¿Listo? Ahora, los más grandes. Pues un decámetro son 10 metros. Miren, aquí lo está mostrando. Un hectómetro son 100 metros y 1000 metros son 1 kilómetro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo veo un cartel que dice que faltan 54 kilómetros para llegar a una ciudad, ¿cuántos metros en realidad hay? ¿Cómo es, profe? ¿Me vuelve a repetir? Ok, si yo veo que en un cartel, yo voy viajando, ¿no? Y veo que en un cartel me dice, faltan 54 kilómetros para llegar a mi destino, ¿cuántos metros en realidad me faltan por llegar? 500 metros. No. A ver, miremos bien. En 1 kilómetro, en uno solito, hay 1000 metros. Y yo estoy hablando de 54. ¿Cuántos metros creen que hay? 1000. En 1 kilómetro hay 1000 metros. Yo estoy preguntando por 54. 54.000 metros. 54.000 metros, correcto. Exactamente, 54.000 metros. Eso que acabaron de hacer allí se llama una conversión de unidades. Es decir, que muchas veces tenemos la situación en que queremos saber cuánto mide cierta distancia, pero en diferente unidad. Es decir, me dieron los 54 kilómetros, pero yo quería saber cuántos metros tenía. ¿Sí ven? Entonces, para eso se utilizan las conversiones. ¿Listo? Conversión de unidades de longitud. Entonces, para esto vamos a tener en cuenta el siguiente dibujito. Quiero que por favor lo copien en su cuaderno. ¿Listo? Copien este dibujito que está allí para que lo tengamos en cuenta ahorita que hagamos los ejemplos. ¿Listo? Observen que en este dibujo tengo el metro ubicado en la mitad. Al lado derecho tengo las 3 más pequeñas y al lado izquierdo tengo las 3 más grandes. Y observen que en la parte de arriba tengo unas flechas y esas flechas tienen una operación matemática acompañado de un 10, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que una unidad es 10 veces más grande que la anterior o 10 veces más pequeña que la que le precede. ¿Listo? Eso es lo que significa. Entonces, por favor, cópienlo y ya hacemos ejemplos para explicarle cómo lo vamos a usar. ¿Listo? Entonces, miren, observemos lo siguiente. Nosotros tenemos aquí que una unidad es 10 veces más grande que la otra o 10 veces más pequeña, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si yo no estoy hablando del que está enseguida, sino el que está, digamos que a dos distancias, ¿sí? Por ejemplo, miren, resulta que yo estoy aquí y yo voy a hacer esto. Me salté un espacio, es decir, salté 2 espacios. Y cada espacio vale 10. 2 espacios, ¿cuánto valdrán? ¿Cómo, profe? Repito, un espacio vale 10, ¿cierto? Multiplica o divide, ¿cierto? No importa el sentido, pero vale 10. ¿Listo? Ahora yo salté 2. Si un espacio vale 10, 2 ¿cuánto vale? 20. 100. 1000. 100, correcto. Vale 100, muy bien. ¿Por qué vale 100, niños?
Porque no estamos sumando, estamos multiplicando o estamos dividiendo. ¿Listo? Entonces, un espacio vale 10. Multiplica o divide por 10. 2 espacios vale 100. 3 espacios vale 1000. Correcto, vale 1000. Muy bien. 4 espacios. 10.000. 10.000. Muy bien. 5 espacios. 100.000. 100.000. Muy bien. Y lo último, 6 espacios. ¿Cuánto? 6. 6 espacios. 1.000.000. 1.000.000. ¿Listo? Entonces quiero que tengan en cuenta eso que me acaban de decir. Un espacio vale 10, 2 valen 100, 3 valen 1000, 4 valen 10.000, 5 valen 100.000 y 6 valen 1.000.000. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta eso. Entonces, miremos acá lo que sigue aquí en la guía. ¿Podemos cerrar el micrófono, Alejandro, por favor? ¿Listo? Aquí tenemos unos ejemplos. Convertir las siguientes unidades. 25.000 mm. ¿Qué es mm? Milímetros. Ajá, Milímetro. correcto. Convertir 25.000 milímetros ¿a qué? Decámetros. Ajá. Ajá. Decímetro. Decímetro. Ujú, muy bien. Listo. Y el segundo ejemplo me dicen convierta 28 DAM. ¿Qué es DAM? Decímetros. No. Uy, profe, nos corchó. Decámetro. Decámetro. ¿Pasarlo a qué? Centímetros. A A centímetros. centímetros. Entonces, estos ejemplos están resueltos en la guía, pero vamos a resolverlos manualmente nosotros aquí en clase. ¿Listo? Entonces, el primero es 25.000 milímetros a decímetros. ¿Listo? Entonces, vamos a convertir 25.000 milímetros a decímetros. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es, vamos a escribir lo que hicimos ahorita. ¿Listo? Entonces, ustedes ya saben, ¿no? En la mitad va el metro, ¿cierto? Del metro a la izquierda tengo el decámetro, tengo el hectómetro y tengo el kilómetro, ¿cierto? Y del metro a la derecha tengo el decímetro, el centímetro y el milímetro. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, lo que voy a convertir, lo que voy a convertir, ¿en dónde está? En el milímetro. En el milímetro. Entonces Lo último. voy a pararme aquí. ¿Y a dónde lo quiero convertir? Decímetro. Al decímetro. O sea Decímetro. que quiero llegar hasta acá. Entonces, ya saben, ¿no? Estoy parado aquí y quiero llegar acá. Es decir, voy a moverme hacia el lado izquierdo. ¿Listo? Entonces, otra cosa que ustedes tuvieron en cuenta en lo que acabaron de hacer en el cuaderno. Las flechas que están dirigidas hacia la izquierda, ¿qué operación tienen? Ahí está, en lo que escribieron ustedes. ¿Qué? ¿Me repites, Alison? Multiplicación. No, miremos bien. ¿Sí dibujaron bien el cosito? Las flechas que van hacia la izquierda, ¿qué operación tienen?
¿Qué operación? División. División. ¿Listo? División. Entonces vamos a dividir. Ahora, ¿cuántos espacios? ¿No? 2. 2. 2, ¿Los dos espacios cuántos que es? 10, 100. 100. ¿Listo? Entonces vamos a dividir por 100. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué vamos a dividir? Vamos a dividir 25.000 entre 100 para poder hacer la conversión. 25.000. Chicos, si nos sacan, volvemos a ingresar. ¿Listo? 25.000 dividido 100. Yo sé que esto me toca volver a escribirlo porque ahorita me lo borran. ¿Listo? Entonces, listo, entonces habíamos dicho que estábamos ubicados en los milímetros, ¿verdad? Y que queremos llegar a decímetros. Y que para eso nos movemos hacia el lado izquierdo y que cuando nos movemos hacia el lado izquierdo, dividimos. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a contar cuántos espacios nos movimos. 1, 2. 1, 2. Significa que vamos a dividir por 100. ¿Listo? Pero ¿a quién divido por 100? Al número que voy a convertir. Es decir, a 25. 25.000. Entonces tenemos 25.000 dividido 100. 25.000 dividido 100. ¿Listo? Entonces, miren, para que no se hagan uso de mucha calculadora, les voy a enseñar un truco. O creo que se los enseñé antes, pero lo recuerdo. ¿Cuántos ceros tiene 100? 2. ¿Cuántos 2, ceros tiene 25.000? 3, 3. ¿Será que le puedo quitar la misma 3. cantidad de ceros al 100 y al 25.000? No, no. No, porque uno tiene 3 y uno tiene Sí, 2. Pero sí puedo hacerlo porque 100 le puedo quitar los 2 y a 25.000 ¿cuántos le puedo quitar? 3. Los mismos 2. Sí, debo quitar la misma cantidad, claro, la misma cantidad. ¿Sí? Solamente la misma cantidad. Entonces, 25.000, al quitarle los ceros, ¿en qué se me convierte? 25. ¿En qué? 0. No, le quité, 25.000 le quité 2 ceros, niños. ¿Qué me quedó? 20.050. 25. ¿Cómo? 250. Ah, 250. Yo ya estaba pensando, ¿será que le olvidó leer los números? 250, ¿listo? Entonces, al hacer la división, ya pasé de milímetros ¿a qué? A decímetros. A decímetro. Entonces, 25.000 milímetros equivalen a 250 decímetros. ¿Listo? Y aquí hemos hecho la conversión. ¿Sí ven? Así se hace una conversión. La pregunta que yo le hacía, incluso pueden comprobar en la calculadora, si quiere dividan 25.000 dividido 100 y les va a dar 250. 25.000 dividido 100 igual a 250. ¿Sí ven? Entonces, cuando yo tengo el truco de quitar ceros, lo puedo hacer sin ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno, ahorita yo les hacía una pregunta sobre los 54 kilómetros, ¿cierto? 54 kilómetros a metros. Falta el 4 aquí. ¿Listo? 54 kilómetros a metros. ¿Listo? Entonces, vamos a convertir. Entonces, ¿dónde me voy a parar? Primero identifíquense dónde se van a parar. En kilómetros. Eso, nos vamos a parar en kilómetros. ¿Y a dónde quiero llegar? A metro. A metro. Muy bien, listo. Lo hago en diferente color para que ustedes vean que en rojo es donde me voy a parar y en azul es a donde quiero llegar. ¿Listo? Ahora, como estoy ubicado acá en kilómetros y me voy a mover hacia metros, entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Derecha o izquierda? Derecho. Derecho, ¿cierto? Y todas las flechas que se mueven hacia la derecha, según el dibujo que hicieron ahorita, ¿qué hago? ¿Divido o multiplico? Multiplico. Multiplico, muy bien. Ahora contemos cuántos espacios nos movimos. 1,
2, 3. Nos movimos 3 espacios. ¿Y qué es lo que habíamos dicho de 3 espacios? ¿Qué significaban? ¿Cuánto equivalen? 10.000. ¿100? 200. Muchachos, Juan José, no adivinen, no adivinen, no adivinen, no adivinen, niños, no adivinen porque ustedes ahorita me dieron la respuesta. Es imposible que ya se le haya olvidado. Yo les dije, un espacio vale 10, 2 espacios valen 100, 3, ¿cuánto valen? 1.000. 1000. Casi que no. Por Dios, me lo dijeron hace un ratico. ¿Listo? 1000. Entonces, ¿por cuánto multiplico? Por 1000. ¿A quién voy a multiplicar por 1000? A 54. ¿Listo? Entonces, cuando multiplico no quito ceros, porque no tengo por qué quitarlos, sino que los agrego, ¿sí? Es decir, a 54, ¿cuántos ceros le vamos a agregar? 3. Los 3 del 1000. ¿Para quedarme en qué? En 54.000. 54.000. ¿Listo? Entonces, ¿pase de kilómetro a qué? A metro. Y ahí está la conversión. Entonces, ahí está la respuesta que me dio Kevin ahora. 54.000. Y esa es la explicación matemática de por qué da 54.000. ¿Listo? Hagamos el siguiente ejemplo que está en la guía. Dice convertir 28 decámetros a centímetros. 28 decámetros a centímetros. ¿Listo? 28 decámetro a centímetro. Listo, niños. A ver, ayúdenme. ¿Dónde me paro? En decámetro, en dam. En dam, en decámetro. ¿A dónde quiero llegar? A centímetro. A centímetro. Hago mi flechita. ¿En qué sentido me moví? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Derecha. Derecha. Multiplico o divido. Multiplica. ¿Cuántos espacios me moví? 1, 2, 3. 3. ¿Por cuánto multiplico? 3. ¿Por cuánto multiplico? Por 1000. Por 1000. Por 1000. Entonces, ¿cómo me quedaría aquí? 28. Uy. 28 por 1000. ¿Listo? ¿Qué es lo que hacemos? Le agregamos los 3 ceros al 28 y ya nos queda entonces la conversión hecha. 28 decámetros equivalen ¿a qué? A 28.000 28.000 centímetros. centímetros. ¿Listo? Eso es hacer una conversión. ¿Listo? Ahí está. Bien. Vamos a ver, voy a borrar esto aquí y hacemos otro. Profe, ¿Mm? ¿eso que usted ahí donde raya es un bloc de notas? No, es un tablero incorporado de Zoom. Ah, ya. Listo. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a convertir en 325.000 decímetros a hectómetros. Coloquemos aquí, no. 32.500, no tanto. Vamos a hacerlo así pequeñito. ¿Listo? 32.500 decímetros a hectómetros. ¿Listo? Entonces, niños, ¿qué es lo que hago primero? Pararme en decímetro. Listo. DM. Ajá, pararme en decímetro porque es lo que yo voy a convertir. ¿Cierto? Y luego, Elegir hectómetro. nos vamos hasta hectómetro porque hasta allá queremos llegar. ¿Listo? Muy bien. Luego,
Debemos contarlos cuántos espacios quedan. Ajá, pero antes que eso necesito identificar hacia dónde me moví, derecha o izquierda. Entonces hago una Izquierda. flecha y nos movimos hacia la izquierda. Y el sentido lo que me va a indicar qué hago, si multiplico o divido. ¿Listo? Entonces, Divido. como me muevo hacia la izquierda, ¿lo qué? Divido Lo divido muy bien. Ahora sí contemos los espacios. 1, 2, 3. ¿Por cuánto divido? por 1000. Por 1000. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿a quién voy a dividir por 1000? A 32.500. 500. 32.500 dividido 1000. Bueno, ya vimos que cuando dividimos podemos quitar ceros, ¿no? ¿Cuántos ceros tiene 1000? 3. ¿Y cuántos ceros 3. tiene 32.500? 2. 2. Entonces se supone que yo apenas puedo quitar 2 porque es la misma cantidad. Entonces, este truco no me sirve en este caso porque no tengo la misma cantidad en ambos lados o no tengo más cantidad en este. Entonces vamos a usar la calculadora. ¿Cuánto les da si dividen 32.500 entre 1000? Profe, a mí me pareció es que 0.0325. Sí, 325. 32.500 dividido 1000 le da 32.5. ¿Sí ven un punto allí? 32.5. Sí. Y nosotros ya sabemos por estadística que ese punto significa que el número está en ¿qué? ¿Su forma qué? Decimal, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya hemos hablado de eso. Está en su forma decimal. Entonces, 32.500 decímetros equivalen ¿a qué? A 32.5 hectómetros. ¿Listo? Bueno, Profe, chicos, ¿podemos hacer otra? ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Ok. Bueno. Conviértanme. Profe, no lo escucho. No estoy hablando. Conviértanme Ya. 74.6 kilómetros a milímetros. ¿Listo? Realícenla. Bueno, vamos a ver. 74.600.000. ¿Listo? Vamos a comprobar si lo que hizo Alejandro es correcto. ¿Listo? Entonces, recuerden, primero me ubico en kilómetros y me ubico en milímetros, que es donde quiero llegar. Es decir, que me voy a mover hacia la derecha. Y si me muevo hacia la derecha, significa que multiplico. Ahora miremos por cuánto. ¿Cuántos espacios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos que valen 6 espacios? 1.000.000. 1.000.000. Entonces significa que 74.6 lo voy a multiplicar por 1.000.000. ¿Listo? Y al multiplicarlo en la calculadora me va a quedar 74, 6, 1, 1, 1, 1. 74.600.000. 74.600.000 milímetros. ¿Listo? Esa es la conversión. ¿Listo? Muchachos, si ustedes siguen este proceso de ir marcando dónde están, hacia dónde van, por cuánto multiplican, cuántos espacios se mueven, ustedes ya van a realizar una conversión adecuada. ¿Listo?
Muy bien. ¿Vale? Listo, chicos. Entonces allí en la guía solamente van a encontrar una sola actividad y esa es la única actividad que vamos a trabajar en esta guía. ¿Listo? Esa actividad para entregar el 20 de mayo. ¿Listo? 20 de mayo. Anótenlo, por favor. Hoy estamos a 6, o sea que tenemos 2 semanas para resolver esta actividad. ¿Listo? 2 semanas es suficiente. Bien, 20 de mayo, entrega de la actividad de la guía 2 de geometría. De la guía 2 de geometría. ¿Listo? Bueno, anoten la fecha, ya entonces explico qué hay que hacer. ¿Listo? Bueno, entonces en el primer punto, observen que tengo una cancha de fútbol y en esa cancha de fútbol tienen diferentes medidas. ¿Sí? Está el alto. ¿En qué unidad está el alto? Decímetro. En decímetro, muy bien. ¿En qué unidad está el ancho? Centímetro. Centímetro. ¿En qué unidad está la profundidad? Decámetro. ¿Y en qué unidad está el ancho de la parte superior? Milímetro. Milímetro. Listo, chicos. Lo que ustedes van a hacer es convertir todas estas unidades a metros. Ya saben cómo, ¿no? Lo van a convertir a metro, a metro, a metro y a metro. ¿Listo? Las cuatro medidas que ustedes ven allí las van a convertir todas a la misma que es el metro. ¿Listo? Ese es el primer ejercicio. Convertir todas estas unidades a metros. ¿Listo? Continuando. Y el punto número 2, que son 2 puntos nada más, van a hacer estas conversiones. ¿Listo? Tal y como lo hicimos ahorita en los ejemplos. Entonces, como les decía, el segundo punto es hacer las conversiones como las hicimos ahorita. ¿Listo? Ese es el segundo punto. ¿Vale? ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, ¿hay alguna duda respecto a la parte de geometría para pasar a estadística? No. Bueno, si la hay, hable ahora o calle para siempre. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos con estadística. Bueno, en estadística no hay mucho que explicar. ¿Por qué? Porque la segunda guía de estadística en realidad lo que tiene es la secuencia didáctica. ¿Listo? ¿Se acuerdan que al principio del año yo les dije que la secuencia didáctica equivaldría a matemáticas, geometría y estadística, ¿no? Y la nota de este trabajo tiene, según el manual de convivencia, un 20% de su nota final. Quiere decir que si usted no la entrega, tiene 20% menos en matemáticas, en geometría y en estadística. ¿Listo? Entonces, ese es un trabajo realmente importante que usted debe hacer y debe resolver. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer en la secuencia didáctica de estadística? Nosotros hemos visto unos temas en estadística durante el periodo, ¿cierto? ¿Cuáles son? La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Y la última clase vimos el diagrama de tallo y hojas, ¿cierto? Bueno, entonces, en la secuencia usted va a implementar eso que ya vimos, que ya aprendimos en este trabajo que está aquí. ¿Listo? El trabajo solamente tiene 2 fases. La primera fase, dice así, durante la entrega de vacunas a una EPS para vacunar a personas de adultos mayores de 65 años en la ciudad de Cali, para ese día se entregaron 80 dosis distribuidas entre las 3 opciones que llegaron al país en ese momento, las cuales son Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, las cuales vamos a representar P, A y S. ¿Quién será P? Pfizer. Es. ¿Quién será A?
AstraZeneca, Y la S, Sinovac. Sinovac. ¿Listo? Entonces, aquí donde ustedes pueden ver esta tablita, hay 80 dosis de vacunas y todas distribuidas en las diferentes entidades, Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. ¿Listo? ¿Qué va a hacer usted con esta tabla? Adivine. A contar la vacuna. Va a construir una tabla de frecuencias, teniendo en cuenta lo visto en clase. Es decir, la tabla de frecuencias debe contener el nombre de la variable. ¿Cuál será el nombre de la variable? Nombre de ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se va a aplicar? Una vacuna, niños. La variable se llama vacunas. ¿Cuáles son los datos de esa variable? Nada más son 3 datos. ¿Cuáles son los 3 datos? AstraZeneca, Sinovac y Pfizer. Ujú. Exactamente. ¿Listo? Entonces usted va a hacer, con esos 3 datos, va a encontrar la frecuencia absoluta, las 3 maneras de la frecuencia relativa y, por último, la frecuencia acumulada. ¿Listo? Es lo que va a hacer usted. Cuando tenga construida la tabla de frecuencias, usted va a responder a estas 2 preguntas. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer en la primera fase. En la segunda fase tengo una serie de datos. Pero con estos datos ya no va a ser una tabla de frecuencias. Usted va a hacer un diagrama de tallo y hojas. ¿Listo? Con los segundos datos, usted va a construir un diagrama de tallo y hojas como lo vimos en la última clase. Revisen los videos, por favor, para que tengan en cuenta cómo construimos la tabla de frecuencias y el diagrama de tallo y hojas. Cuando se tenga construido el diagrama de tallo y hojas, usted va a responder las 3 preguntas del final. ¿Listo? Niños, esa es la secuencia de ustedes. Sencilla, fácil. ¿Sí o no? sí, profe. Primera parte, construir la tabla de frecuencias. Segunda parte, construir diagrama de tallo y hojas. Ahí está. Cuando tenga la tabla de frecuencia, responde las 2 preguntas. Y cuando tenga el diagrama de tallo y hojas, responde las 3 preguntas. Y listo, chicos. Eso es todo lo que usted va a hacer en estadística. ¿Listo? Vamos a implementar lo que hemos aprendido de estadística en este estudio estadístico, en esta secuencia didáctica. ¿Listo? Ah, perdón. Fechas, ¿no? Igual que la de geometría. ¿Listo? 20 de mayo. ¿Dónde lo van a enviar? Correo Al electrónico. correo electrónico. ¿Listo? Un correo 20 de electrónico. mayo al correo electrónico. Por favor, ahí envían la secuencia. ¿Listo? 2 semanitas para hacer la secuencia. Recuerden que lo que saquen allí es nota también para matemáticas y para geometría. ¿Listo? Y equivale al 20%. ¿Vale?